Encantados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy, 9 de febrero de 2024, dirigido a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela y al público en general, sentido práctico de la audiencia preliminar penal. Alumnos que me están escuchando, que son de la asignatura práctica de Derecho Penal, práctica 3, y todas estas clases las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual los invito, por favor, se suscriban, le den a la campanita, si les gusta, a los efectos de, bueno, poder continuar, pues, en esta actividad que yo creo que, más que beneficiarme a mí, yo creo que de alguna forma beneficia a los que por lo menos conocen mi criterio y pueden consultarme sobre aspectos vinculados al ámbito del derecho penal. Ya son casi 600 videos colocados en mi canal. No conozco de verdad a alguien que en el ámbito de cualquier ámbito del derecho haya tenido ese sentido de coherencia, de continuidad en estas clases. Mientras la vida, mientras Dios me lo permita y mientras mis alumnos estén allí, bueno, seguiremos impartiendo estas clases. Entonces, en la clase anterior habíamos abordado pues que ya nos encontramos hacia la realización de la audiencia preliminar de la fase intermedia del proceso penal venezolano, puesto que habiendo muchas opciones para culminar la fase preparatoria, que es la fase para obtener los elementos de convicción, y, y esas opciones eran el archivo fiscal, la solicitud fiscal de sobreseimiento, por las razones descritas en el 300 del Código Orgánico Procesal Penal, la presentación de la acusación pública, y esa acusación pública se presentó ante el Tribunal de Control, ese mismo Tribunal de Control que realizó la audiencia de imputación, que ordenó la orden de aprehensión, que ordenó, por ejemplo, la orden de allanamiento. Esa presentación de la acusación pública ante el Tribunal de Control va a conducir a la notificación efectiva de la fijación de la audiencia preliminar de 15 a 20 días hábiles. Los días hábiles, conforme al 156 del COP, son los días de efectivo despacho, y entonces esa notificación al procesado le condujo a la posibilidad de presentar el escrito de excepciones cuestionando la propia acusación pública. Por favor, le digo que esto es la segunda parte de una sesión anterior que se encuentra en mi propio canal, al cual les invito a que ingresen. En lo que atañe a la notificación del fiscal del Ministerio Público sobre la fijación de la audiencia preliminar, ello le permite a ese fiscal presentar, por ejemplo, las pruebas nuevas, conforme lo indica el artículo 311, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, y también la notificación a la víctima le genera la posibilidad de la presentación de la acusación particular propia, y en eso estábamos abordando el tema de la acusación particular propia de la víctima. Entonces, recordemos que esa víctima está siendo señalada por el fiscal del Ministerio Público en su acusación pública. Recordemos que nos estamos refiriéndonos a un delito de acción pública. No se trata de un delito de instancia de parte agraviada, puesto que si se tratara de un delito de instancia de parte agraviada, conforme al procedimiento especial que está regulado en los artículos del 391 y siguiente del COP, lo que se hubiese presentado es una acusación privada. Ustedes me preguntarán, ¿solamente la víctima que ha presentado querella es la que se le exige la presentación de la acusación particular propia? Pues no, pudo haber sido que esa víctima puso en conocimiento la existencia del delito a través de una denuncia, y el hecho de que sea denunciante no lo hace parte en el proceso, pero ahora quiere hacerse parte en el proceso, quiere ser mucho más proactiva en las resultas de ese proceso. Entonces, pudo haber sido que ni siquiera haya aportado por el proceso, ni siquiera presentó una denuncia, o menos aún presentó una querella previamente, y ahora
se quiere hacer parte en un delito de acción pública. Entonces, esas razones por las que la víctima presenta su acusación particular propia, no habiendo previamente presentado querella, ni siquiera, o siquiera denuncia, siendo que la denuncia no puede ser considerada una querella aunque sea formulada por escrito. Esas razones son muchas. Dirá la víctima, en primer lugar, y si tú me vas a disculpar la respuesta tan grosera, dirá la víctima, bueno, porque me da la gana. O sea, ¿quién pudiera sufrir más las resultas de un proceso, bueno, además del propio procesado, obviamente, que la propia víctima si no se le satisface su aspiración? Entonces, es decir, ¿quién puede interesarle más las resultas del proceso que la víctima? Dirá esa víctima, bueno, yo fui quien sufrí el delito y por lo tanto quien debe tener mucho más interés que el fiscal del Ministerio Público, que lo hace en una realización funcional, cobra su sueldo 15 y último y está allí por obligación de, por haber, como lo dice 10, Picasso, el deber derecho de presentar la acusación, estando en cabeza del poder público el ejercicio de la acción penal, conforme a los artículos 280, 285, numeral 3 y numeral 4 de la propia Constitución. ¿Quién puede importarle más esto? Bueno, entonces, la víctima presenta su acusación particular propia, que va a tener más o menos la misma característica, la misma concepción, la misma arquitectura de la acusación pública descrita en el artículo 308, a diferencia de que no se trata del fiscal del Ministerio Público y de que esa víctima tendría que demostrar allí dentro de la propia acusación por qué ostenta la condición de víctima. Imaginémonos que sea un secuestro. Bueno, porque fui la persona que sufrió la pérdida de la libertad ambulatoria, como lo está indicando el propio fiscal en la acusación, o fui la persona a la cual se le exigió el pago del rescate. Esa multiplicidad de víctimas que puede haber en el caso del secuestro o una extorsión de carácter colectiva o una estafa de carácter colectiva, porque pudieron haber sido muchas las víctimas. Entonces, pues sencillamente por haber sido víctima se le presenta, se le concede la posibilidad de la presentación de la acusación particular propia. Ahí está el artículo 30 de la Constitución que enarbola la protección de los intereses de la víctima. Ahí está pues el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal, 23, 24, 25, ¿verdad? 119, 120 del Código Orgánico, esforzándose en la protección de los intereses de la víctima. Pero puede haber otra causa. Puede ser que la víctima no esté de acuerdo con la calificación jurídica que haya adoptado el juez de control, el fiscal del Ministerio Público en su acusación pública. No está de acuerdo. ¿Cómo? Estafa, se pregunta la víctima, que fue la que cogió el fiscal. No, 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 no. Con estafa no vamos para ningún lado. Aquí estamos en presencia de una apropiación indebida calificada. Por ejemplo, el 468 del Código Penal. ¿Cómo es la cosa? El fiscal acusó fue de lesiones intencionales gravísimas. Artículo 414 del Código Penal. Pues no, yo lo que considero, dirá la víctima, que aquí lo que hubo fue un homicidio intencional en grado de frustración. No estoy de acuerdo en la calificación. Fíjate que no cambia el hecho. Las condiciones de modo, tiempo y lugar donde ocurrió, Universidad Central de Venezuela, jardines de la Facultad de Arquitectura, el día 18 de agosto del año 2017 a las 9:30 de la noche. Entonces, ello no cambia. Lo que estaría cambiando es la calificación jurídica. La víctima está de acuerdo con otro tipo de calificación jurídica. Puede ser que esa víctima esté en desacuerdo con los sujetos de prueba.
Oye, en la acusación fiscal, lo que estoy observando es puro testigo de oída, puro testigo referencial. En cambio, yo tengo aquí un cúmulo de testigos presenciales. Entonces, yo tengo testigos presenciales, sencillamente. Entonces, bueno, por muchas razones, esa víctima puede presentar la acusación particular propia. Bueno, una razón óntica, pues, importantísima. Bueno, he sufrido el delito. En todo caso, ya se fijó la audiencia preliminar de 15 a 20 días hábiles. Y ya las partes fueron notificadas. Y por lo tanto, la realización de estas actuaciones, las que están descritas en el artículo 311 del Código Orgánico, pueden realizarse, ojo con esto, hasta el 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar. Es decir, los 5 días hábiles anteriores a aquel en donde se fijó la audiencia preliminar, las partes no pueden realizar absolutamente nada. Hasta el 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar, el procesado puede presentar su escrito de excepciones, el Ministerio Público pudiera presentar sus pruebas nuevas, la víctima pudiera presentar la acusación particular propia. Por cierto, a partir de la sentencia 902 del 14 de diciembre de 2018 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, existe una particularidad con respecto a la acusación particular propia, que es que si el fiscal del Ministerio Público lo que hace es decretar el archivo fiscal o presenta una solicitud de sobreseimiento o no presenta ningún acto conclusivo de la fase preparatoria, la víctima en delitos de acción pública, no solamente en delitos de violencia de género, sino en cualquier delito de acción pública, puede presentar su acusación particular propia, de acuerdo a esa sentencia 902 del año 18 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces la víctima quedaría como parte única. Esa sentencia indica como parte única, digamos, como legitimado activo. Consorcio activo ya no lo tendría con el fiscal del Ministerio Público, puesto que el fiscal del Ministerio Público no ha presentado acusación pública. Entonces acá la víctima presenta su acusación particular propia y conforme a esa sentencia, la 902 de 2018, esa víctima podrá solicitar un auxilio judicial al juez de control. Esto es muy extraño porque lo del auxilio judicial, conforme al 391 del COP, está vinculado para los procedimientos especiales, es decir, cualquiera de aquellos que se regulan a partir de los artículos 354 y siguientes. Perdón, específicamente el auxilio judicial, no en todos los procedimientos especiales, disculpen, lo que mi error fue confundir con el tema de la supletoriedad que está descrito en el 353, que se suplen lo no establecido en los procedimientos especiales por lo que se establezcan en los procedimientos ordinarios. Y aquí se trata de que el auxilio judicial es algo que le es inherente al procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada. Y entonces aquí en este caso se quiere incorporar ese auxilio judicial del procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada al procedimiento ordinario. Entonces, esa víctima, si presenta la acusación particular propia y siendo que el fiscal del Ministerio Público no ha presentado acusación pública, entonces solicita un auxilio judicial. Ese juez de control, si lo acepta, entonces le remitirá la solicitud de auxilio al fiscal superior para que ese fiscal superior designe a un fiscal subalterno a los efectos de que otro fiscal subalterno sea el que realice esa
esas peticiones de investigación que está solicitando la víctima para ella ser parte en el proceso a través de una acusación particular propia. Todavía no ha sido admitido dicha acusación particular propia, pero en condiciones normales, que era lo que yo quería expresarlo, y en otra oportunidad podríamos hablar de esa sentencia 902, en condiciones normales es la presentación de la acusación pública, el sustrato que le ha permitido a la víctima presentar su acusación particular propia, conforme lo indica el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces les decía, las partes pueden realizar todas estas actuaciones, presentación de excepciones, prueba nueva o acusación particular propia hasta el 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar. Pero vamos, mis estimados, la vida es como es. La vida no es solamente un tema de códigos, de libritos, de manuales. La vida es las imposibilidades de desplazamiento en una ciudad por parte de un alguacil. La vida es la imposibilidad de que sea efectivamente notificado. Imagínense ustedes que ha sido notificado el procesado aquí, como ven en la lámina, en la rayita, el propio 6º día, a las 2 de la tarde, o haya sido presentado, notificado al fiscal del Ministerio Público allí, el 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar a las 2 de la tarde, o qué sé yo, la víctima fue notificada de la fijación de la audiencia preliminar en una forma tan tardía como ese 6º día. ¿Qué posibilidad tendría, por ejemplo, el procesado de oponer excepciones, el fiscal de presentar prueba nueva o la víctima presentar su acusación particular propia en los 5 días hábiles anteriores al de la audiencia preliminar, si conforme al 311 se le niega esa posibilidad? Por esa razón es que existe la posibilidad, ante una notificación tan tardía, de la refijación de la audiencia preliminar. Se refija la audiencia preliminar a los efectos de que en ese lapso de refijación de la audiencia preliminar pueda efectivamente el procesado oponer, presentar su escrito de excepciones, la víctima pueda presentar su acusación particular propia, o la víctima puede presentar su acusación particular propia, o el Ministerio Público pueda presentar su prueba nueva. Entonces, esa refijación de la audiencia preliminar en 5 días está descrita en el propio Código Orgánico, en el artículo 309. Pero bueno, vayamos directamente a la audiencia preliminar. Ya estamos en la audiencia preliminar. Y resulta que mis alumnos van a tener que representar una audiencia preliminar como próxima actividad. Va a estar dirigida por el juez de control. Allí va a estar presente el fiscal del Ministerio Público, que ha presentado la acusación, la defensa. Si está detenido el procesado se traslada, si no se le notifica para que acude, y la víctima, habiendo presentado acusación particular propia o no. No es necesario que haya presentado la acusación particular propia, pero por lo menos que se evidencie que ha sido notificada, ¿okay?, la víctima a la asistencia, para que asista a la audiencia preliminar. Allí las pautas están descritas en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal. Lo que debe ocurrir en la audiencia preliminar está regulado en el artículo 313 del COM. Ya la defensa bien conoce la acusación, porque tan la conoce que presentó un escrito de excepciones contra la propia acusación. Por lo tanto, el juez primero le concederá la palabra al fiscal del Ministerio Público para que sucintamente ese fiscal del Ministerio Público exponga los hechos presentes en su acusación. De igual forma, ese fiscal del Ministerio Público tendrá que referirse a cuál es la calificación jurídica que le ha dado el hecho y por qué razón le da esa calificación jurídica. De igual forma, ese fiscal del Ministerio Público dirá que ha ofrecido determinados elementos de prueba, ofrecimiento probatorio, lo expondrá. Seguidamente, se le concederá la palabra a el procesado. ¿A qué efecto?
Puede ser que el procesado, conforme al artículo 375 del Código Orgánico, decida admitir los hechos. La admisión de los hechos es un procedimiento especial. Es un procedimiento especial de un solo artículo, regulado en un solo artículo, el artículo 375 del COP. ¿A qué los efectos de la admisión de los hechos? Eso es importante, que el juez se lo pregunte si la persona decide admitir los hechos. Pueden ser a tres efectos importantísimos. Uno, a los efectos de un acuerdo reparatorio. Es decir, conforme al artículo 41 del Código Orgánico, si la parte decide suscribir un acuerdo reparatorio con respecto a la víctima y si el delito es uno de los delitos que es posible ser reparado bajo un pago, bajo el cumplimiento obligacional, es decir, habrá solamente dos tipos de delitos conforme a ese artículo 41 del COP, que serían los delitos contra la propiedad que sean de carácter uniofensivo, es decir, que no sean de carácter indisponible, bien jurídico no sea de carácter indisponible, no puede ser dispuesto, si no estaríamos hablando, por ejemplo, del robo, no estaríamos hablando del secuestro, puesto que la libertad es indisponible, la integridad corporal es indisponible, estaríamos hablando, por ejemplo, del hurto, estaríamos hablando de la estafa, estaríamos hablando de la apropiación indebida calificada, etc. Y otro tipo de delitos es los delitos contra las personas que sean de carácter culposo, es decir, lo que se ha realizado de forma imprudente, negligente o imperita, ellos son los delitos que son susceptibles de ser reparados. Pero también puede ser que la admisión de los hechos sea a los fines de la suspensión condicional del proceso, y ello solamente es posible en los delitos menos graves. No es posible en los delitos graves, los delitos menos graves son los que están descritos pues en el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal. Allí es posible esa admisión, pero también es posible la admisión a los fines de la rebaja de la pena. Ahí sería un procedimiento especial y no una alternativa a la prosecución del proceso. Si se decide la admisión a los fines voluntarios, se admiten los hechos a los fines de la rebaja de la pena. Si el delito es uno de los que está descrito en el propio artículo 375, la rebaja solamente será de hasta una tercera parte. Si no es de alguno de los delitos que está descrito en el artículo 375, la rebaja podrá ser de hasta la mitad. Entonces, la admisión de los hechos es una actuación absolutamente voluntaria, no puede ser coaccionada, no puede ser impuesta, ni siquiera por el propio defensor, aquel codazo que le da el defensor. Negrito admite los hechos porque está frito y porque el negrito va a estar frito, es decir, solamente es un problema de flojera en el ejercicio del derecho a la defensa, es decir, algo absolutamente voluntario. Por cierto, como lo verán conmigo en la lámina, cuando ya se vea que existe esa voluntad de admitir los hechos, entonces antes de que ello ocurra, el juez tiene que admitir si realmente acepta la calificación jurídica que está presente en la acusación, bien sea en la acusación pública o en la acusación particular propia. Primero, quien vaya a admitir tiene que saber cuál es el criterio del juez con respecto a la calificación jurídica que se le ha dado al hecho. Primero, no puede haber una admisión sin que el admitente conozca cuál es la calificación que realmente está asumiendo el juez. Entonces, previamente, el juez tiene que manifestar si está de acuerdo con la calificación jurídica o darle su propia calificación. Y a partir del momento en que ese juez está manifestando a viva voz cuál es la calificación, allí se procederá a la admisión de los hechos. Es decir, por decisiones del Tribunal Supremo, es sumamente importante que primero el juez se pronuncie sobre dicha admisión. Ahora bien, se lo digo a mis alumnos, en la representación que vamos a hacer de la audiencia preliminar, no quiero admisiones en los hechos,
porque si hay admisiones de los hechos, entonces yo no hallo cómo evaluar a las otras partes. Es decir, yo quiero ver que exista contención, aunque no pudiera haber mucho debate, pero que exista algún tipo de contención en esa audiencia preliminar a los efectos, no sencillamente entonces se despache por la vía de la admisión de los hechos. Sí, no quiero ver admisión de los hechos, quiero ver declaraciones del que actúa como procesado, bueno, defendiéndose eh, eh, frente a la acusación que ha sido conocida por parte del fiscal o de la víctima. Bueno, entonces se le apercibe que puede declarar el acusado, el juez lo hace, usted está impuesto de un precepto constitucional establecido en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución, usted no está obligado a declarar. Si lo hace libre de apremio y coacción, no está obligado a hacerlo, o siquiera a los efectos de la admisión de los hechos, libre de apremio y coacción. Entonces, resulta que luego de esa declaración del procesado, declarará, expondrá sus alegatos a la defensa. ¿Cuáles son los alegatos de la defensa? Bueno, los que están presentes en el propio escrito de excepciones. Entonces, ellos deben ser. Entonces, como no les estoy colocando a ustedes como actividad la realización de un escrito de excepciones, todavía ustedes me adeudan el tema de la acusación, mis alumnos, pero claro, yo tengo que enviarles los hechos. Entonces, les manifiesto que prefiero mejor que los alegatos que iban a hacer dentro de un escrito de excepciones lo hagan de forma oral en la propia audiencia. Es decir, el hecho acusado no reviste carácter penal, no existen elementos de convicción, no hay un sustento probatorio. Es decir, cualquiera de esas precisiones en las cuales la defensa vaya a cuestionar la acusación que se verifica en el artículo 28 del Código Orgánico, que es el que describe el escrito de excepciones en el proceso penal venezolano. Entonces, bueno, luego del debate, luego de la exposición por parte de la defensa, en realidad, si hay víctima, si la víctima decidió acudir a la audiencia preliminar, yo creo que en aras de la contradicción que es exigible por el 18 del Código Orgánico, debe permitirse la exposición de la víctima. Evidentemente no es una audiencia de carácter probatorio. Lo dicho por la víctima no va a ser tomado en cuenta como una especie de declaración testimonial. Entonces, culminado ello, el juez tiene que decidir. ¿Qué es lo que va a decidir? Bueno, si admite los hechos, emitirá una sentencia condenatoria por la admisión de los hechos, o la correspondiente rebaja. Emitirá ese veredicto, pues. Luego publicará su sentencia. Si declara con lugar la excepción de la defensa, y la defensa opuso una excepción de acción promovida ilegalmente, de la descrita en el numeral 5, 6, 7 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, pues dictará un auto de sobreseimiento. Si el juez de control considera que la acusación no está conforme a derecho, realmente ese hecho no está vinculado a la calificación jurídica o no está vinculado a los elementos, al ofrecimiento de prueba, que en definitiva hace realmente inidóneo la fijación de una audiencia, de la concesión de un auto de apertura de juicio, ese juez de control oficiosamente dictará el sobreseimiento. Fíjense, entonces, o condena por la admisión de los hechos, o dicta el sobreseimiento porque declara con lugar las excepciones, o dicta el sobreseimiento de forma oficiosa porque considera que esa acusación está mal interpuesta, o
puede dictar una decisión de corrección de la acusación. Si lo que allí verifica son errores formales, netamente formales, con respecto a la acusación, dictará un auto de corrección de la acusación. Pero si decide pasar la causa a juicio, definitivamente tendrá que dictar un auto de apertura a juicio. La Sala Constitucional ha dicho que tiene que dictarse ante ese caso dos autos. Un auto de apertura a juicio y un auto en la cual se motive el por qué se dictó el auto de apertura a juicio. Porque el auto de apertura a juicio, en principio, es inapelable. Solamente es apelable por lo que se denomina ilícita admisión de prueba o ilícita inadmisión de prueba. Solamente sería apelable por esas circunstancias. Entonces, ese juez de control dictaría el auto de apertura a juicio si admite la acusación. Puede ser que admita la acusación de la víctima, la calificación de la víctima, y no admita la calificación del fiscal, o viceversa, admite la acusación, la acusación del fiscal, o inadmita la calificación de la víctima. Pero pudiera haber sido que esa víctima presentara su acusación particular propia exactamente igual a la calificación y a los elementos de prueba del fiscal del Ministerio Público. Una copia al calco de la acusación fiscal. Bueno, pero ¿por qué la está presentando si el fiscal presentó su acusación pública? Porque quiero que se me considere parte dentro del proceso. Entonces, veamos cuáles son esas decisiones que pudieran surgir. Condena por la admisión de los hechos, que está descrita en el artículo 375 del COP. Es una sentencia condenatoria de la que regula también el 349 y de acuerdo a la sentencia de la Sala Constitucional que se señala en la lámina, la sentencia 1066 del 10 de agosto del año 2015, inclusive publicada en la Gaceta Oficial el 16 de noviembre de 2015, el juez debe admitir la calificación antes de la admisión de los hechos, antes de que se manifieste la voluntad de admitir los hechos, el juez debe manifestar si está de acuerdo con la calificación que está presente en la acusación pública y o en la acusación particular propia. Puede presentar una reforma de la acusación, puede dictar una reforma de la acusación conforme al 313, numeral primero del COP, solamente y en mi entendimiento, que se tratara de un error formal de la acusación. Un error en cuanto al nombre, un error en cuanto a datos, un error en cuanto a cifras, un traspapeleo de papeles, etc. También puede dictar el sobreseimiento, salvo, conforme lo indica el 313, que deba ser dilucidado en juicio, porque las causales de sobreseimiento, que ya yo se las expliqué en la pasada sesión, no hecho, no participación, no delito, no acción o no prueba, que requiera ser probada en juicio, no podrá ser dictarse el sobreseimiento por parte del juez de control a la finalización de la audiencia preliminar. Es decir, ese sobreseimiento puede ser oficioso porque considere que se dan los extremos del artículo 300 del COP, conforme lo indica el 313, numeral 3, o puede ser porque declara con lugar las excepciones. Esas excepciones que se opusieron conforme al artículo 31, 311 y el artículo 34, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, declara con lugar la excepción, es decir, la excepción que sea por acción ilegal, numeral 4 del artículo 28 del COP, extinción de la acción penal, extinción o indulto. O, definitivamente, ese juez de control dicta el auto de apertura a juicio. Ahí en ese auto de apertura a juicio tendrá que establecer el hecho que ha sido acusado, la calificación provisional y las pruebas admitidas. Ahora bien, ese juez de control debe realizar necesariamente el control judicial de la acusación. Ese control judicial de la acusación, que conforme a muchas sentencias, aquí tenemos una, la 1156 del 22 de junio del año 07,
El control de la acusación lo realiza el juez de control en la audiencia preliminar, en la cual, una vez finalizada, resolverá según corresponda sobre la admisión total o parcial de la acusación del Ministerio Público o del querellante. En realidad es del acusador particular propio, y ordenará la apertura a juicio, así como también ordenará la apertura a juicio y decidirá sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral. Esto es muy importante. El juez de control tendrá que pronunciarse sobre la necesidad, pertinencia o idoneidad de la prueba. Es decir, si se refieren directamente al hecho objeto del proceso, si sirven para sustentar los elementos acusados en relación con la calificación jurídica, tendrá que manifestarse con respecto a si admite totalmente las pruebas de la acusación o deja de admitir alguna que otra prueba de la acusación porque no tiene relevancia con respecto al hecho. De igual forma, con respecto a las pruebas presentadas en la acusación particular propia. Es decir, el control judicial va a ser un control de la cuestión facti, del hecho, de la cuestión juris, que sería la calificación jurídica, y de la cuestión probata, que serían las pruebas en las cuales se sustenta. Bueno, entonces a mis alumnos les indico que falta que yo les remita el hecho para que ellos presenten la acusación, y la siguiente actividad, además de la escrita, que sería la presentación de la acusación, sería la representación de una audiencia preliminar sobre la base de una acusación que yo le presentaré. Yo la acusación se la presentaré y entonces, por lo tanto, la defensa tendrá que preparar no su escrito de excepciones, tendrá que preparar sus alegatos de defensa sustentados en las excepciones descritas en el 28 del Código Orgánico Procesal Penal sobre una acusación que ya ha sido conocida. Por cierto que tampoco le voy a presentar la acusación al fiscal, sino el hecho, para que el fiscal presente la acusación, y ese fiscal tendrá que manifestarle pues con anterioridad su acusación a la defensa para que pueda realizar los alegatos del escrito de excepción. Gracias y hasta una próxima oportunidad.